Muy bien, esto ya lo vieron. Tipo de nomenclatura, regla de estado de oxidación, que es valencia, que es estado de oxidación. Saben determinar el número de oxidación de un elemento faltante en un compuesto para poder así colocar el nombre tanto stock, así como también clásico, ¿no? Ya que el UPAC simplemente se basa en la cantidad de átomos que hay de cada elemento que hay en la fórmula, ¿no? Son las reglas, a ver. Muy bien. Voy a comenzar mencionando lo siguiente. Los compuestos inorgánicos que están conformados por dos elementos, o sea, aquellos compuestos binarios o tres ternarios, incluso hay de cuatro cuaternarios. El nombre del compuesto generalmente, ¿ah? Consta de dos componentes. De una parte que es la más electronegativa y la menos electronegativa. Entonces, estos compuestos inorgánicos, aparte de ser covalentes, también son iónicos, en mayoría iónicos, así que están formados por iones. Es muy importante conocer el nombre de iones, tanto de cationes como de aniones. Y no solamente monoatómicos, sino que también poliatómicos. Es importante saber de dónde ellos provienen. Por ejemplo, los oxoaniones, que están conformados principalmente por un no metal y oxígeno, presentan una carga negativa. Es un anión poliatómico que proviene de un ácido oxácido. Vamos a verlo ahí. ¿Mm? Hay algunos cationes también que son poliatómicos, dentro de los más comunes, el ion amonio, el ion hidronio, y debemos conocerlos dentro de este campo inorgánico. Bien, entonces estas tres son las nomenclaturas que tú debes ya haber aprendido la clase anterior. ¿Correcto, chicos? ¿La vieron? Nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y la nomenclatura clásica, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que ya conocemos estas tres nomenclaturas y cómo vamos a utilizarlas, entonces han debido de hacer la nomenclatura de los iones. En todo caso, mira, un repasito antes de empezar nuestra clase que por ahí es donde quiero comenzar para que no se olvide. Los cationes monoatómicos van a ser los metales con su respectivo estado de oxidación. Hay metales que tienen un estado de oxidación y hay metales que tienen dos estados de oxidación. A los que tienen dos estados de oxidación, la nomenclatura clásica va a ser su nomenclatura común. Es importante saber cuál va a ser la común, ¿eh? Mira, para los metales que tienen dos estados de oxidación, vuelvo a repetir, su nomenclatura clásica es la nomenclatura común, o sea, la más usada. O sea que si este metal tiene dos estados de oxidación, con el menor estado de oxidación va a terminar en oso y con el mayor estado de oxidación va a terminar en ico. Y va a ser la común. ¿Cuál? La clásica. Pero también se puede utilizar la nomenclatura esto colocando un número en romanos, luego el nombre del metal. Pero para aquellos metales que tienen un solo estado de oxidación, su nomenclatura común va a ser la stock. Y en su nomenclatura stock no lleva número en romanos. ¿Por qué? Porque presenta un único estado de oxidación. Simplemente se va a nombrar con su nombre propio del metal. Ahora, los aniones también pueden ser monoatómicos, así también poliatómicos. Ahora vemos los poli. Los aniones monoatómicos, chicos, aniones, carga negativa, se van a nombrar con el nombre del metal y la terminación uno. ¿De acuerdo? Mira por aquí. El litio tiene una sola carga porque está en el grupo 1A de la tabla periódica. Su única carga es más uno. Por lo tanto, su nomenclatura stock es ion litio y su nomenclatura común es ion litio. Es la misma. Igual para el calcio, ¿no?
Tiene su única carga, que es más 2, único estado de oxidación, ion calcio, ion calcio. Pero mira el cobre. El cobre tiene carga más uno y carga más 2. Su nomenclatura stock sería entonces ion cobre uno y ion cobre 2 en romanos. Pero la común ya no viene a ser la misma que el stock, como los dos primeros. La común va a ser su nomenclatura clásica, oso, cuproso y cocúprico. ¿Me dejo entender con ello, chicos, para los demás que están ahí? Entonces, si a ti te piden la nomenclatura común de un catión, primero habrá que ver cuántos estados de oxidación tiene. ¿Correcto? Los aniones. Los aniones, chicos, monoatómicos, su nomenclatura termina en uro. Ion fluoruro, ion cloruro, ion bromuro, ion yoduro, sulfuro, seleniuro, teluro, nitruro, fosfuro, boruro. ¿Ok? Dentro de las funciones que seguramente has visto, son los óxidos, los hidruros, perdón, óxidos, hidróxidos y por ahí peróxidos, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en estos hidruros ácidos y también sales. Pero es importante que sepas este cuadro ya. Seguramente lo han repasado. Que todo empieza acerca del elemento a reaccionar, ya sea con hidrógeno y oxígeno. Si reacciona con hidrógeno el metal, se forma un compuesto, una función denominada hidruro metálico. Si reacciona con oxígeno, se forma un óxido básico. Este óxido básico reacciona con el agua y forma un hidróxido, los que tienen OH. Claro está, lo has visto ya. Ahora vamos por aquí. Si un metal reacciona con hidrógeno, puede formar un hidruro no metálico. Dentro del campo estarían ahí los hidruros especiales, o en todo caso puede formar un hidrácido, que también es un hidruro metálico, un hidrácido. ¿Cuándo va a formar un hidrácido? Cuando ese no metal sea del grupo 6 o 7A. ¿Cuándo va a formar un hidruro no metálico especial? Cuando sea del 3, 4 o 5A de la tabla periódica. Este no metal, cuando reacciona con oxígeno, forma otro tipo de óxido, óxido ácido, que también se denomina anhídrido. Ahora bien, si aquí te sale un hidrácido, los hidrácidos no reaccionan con el agua, sino más bien, aquí claro está, anótalo si deseas, se disuelve en agua, se mezcla en agua y se forma una solución, una mezcla homogénea, acuosa, a la cual va a denominarse ácido hidrácido. De lo que es un hidrácido, que por cierto todo hidrácido es un gas, estos gases, al disolverse en agua, se formaría una solución, una mezcla homogénea, denominado ácido hidrácido. Los óxidos ácidos sí reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. Y aquí tienen los dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos, los que vamos a ver hoy. Y una vez que tienes un tipo de ácido, ya sea oxácido o hidrácido, puede reaccionar con los hidróxidos, formando sales. Un ácido oxácido con un hidróxido forma un tipo de sal que se llama oxisal. ¿Por qué? Porque hay presencia de oxígeno. Un ácido hidrácido reacciona con un hidróxido y forma una sal aloidea. Si ahí no tiene oxígeno. Ujú. ¿Has visto las funciones binarias? Cómo se generan los óxidos básicos. ¿No? Se cruzan las cargas, se genera la fórmula del óxido y se nombra, ¿no? Para la sistemática, recordando, se utilizan los prefijos de cantidad, como este de aquí, trióxido de Diller.
Para el stock se utiliza el número en romano, que va a ser la carga que presenta el metal aquí, que es +3. Óxido de hierro 3 en romanos, obvio entre paréntesis. Y la nomenclatura clásica, pues al utilizar o al presentar su estado de oxidación mayor aquí el hierro al combinarse con oxígeno, para la mayor carga termina siendo óxido férrico. Ujú. Están los dos nombres de este óxido. Para el de aquí, el cobre presenta, si tú hallas la carga del cobre aquí, si le pones -2 oxígeno, aquí va a salir +1 para el cobre, se va a llamar óxido de cobre 1 o óxido cuproso. ¿Por qué? Porque ahí el cobre utiliza su menor carga, que es +1. Cobre tiene carga +1 y +2. Aquí está con la carga +1. Mira aquí, el aluminio, que si bien es cierto, tiene una sola carga, entonces su nombre, tanto stock y común, va a ser la misma, porque es una sola carga del aluminio. ¿Se te hace familiar esto de aquí? Ion aluminio, ion aluminio. El mismo nombre, el stock y el común. Para dos cargas, no, el stock es un nombre y el común es la nomenclatura clásica. Es justamente lo que estamos viendo por aquí. El stock presenta un nombre con un número en romano y el común es otro nombre con terminación ya sea oso o ico, dependiendo de la carga que presente el metal. Entonces, cuando el metal presenta dos cargas, y hay que identificar qué carga está presentando en dicho compuesto. Pero cuando tiene una, el stock es la misma que la común. Aquí ya el hierro tiene carga +2, su menor carga, óxido ferroso. Entonces, la nomenclatura más utilizada para los óxidos básicos es la stock, no dentro del campo industrial o químico. ¿Has visto a los óxidos ácidos? Se forman con no metal combinándose con oxígeno. Mira, incluso aquí te dice si se cruzan las cargas y por ahí estos dos subíndices presentan algo en común como mitad, habrá que simplificar. Y esa es la fórmula verdadera, ¿no? Entonces, como tiene un oxígeno, monóxido de azufre. Como el azufre está con su carga menor de las tres, sería, perdón, la carga +2, su nomenclatura stock sería óxido de azufre 2. Y como está con la carga menor de las tres cargas que presenta, se va a utilizar el término hipooso. Cuando hay tres cargas, la regla de la nomenclatura clásica te dice, primero hipooso, siguiente oso, siguiente hipo. Y por aquí va a ser anhídrido hiposulfuroso. Nombre en latín del azufre, término anhídrido para estos óxidos ácidos, que es un sinónimo, ¿no? Solo el término anhídrido se utiliza en la nomenclatura clásica. Y ya está. Y te he colocado un cuadrito con sus respectivas nomenclaturas sistemáticas, que es lo más práctico que se utiliza dentro del campo químico para este tipo de óxidos. No olvidar que se pueden utilizar las tres nomenclaturas. Pero mira qué sucede con el manganeso. Te dijeron que el manganeso es anómalo, o sea, el manganeso presenta tanto estados de oxidación para formar óxidos básicos, que son +2 y +3, manganoso y mangánico, así como también el manganeso presenta estados de oxidación para poder formar óxidos ácidos. Pero aquí una aclaración. La regla clásica, o sea, las reglas de la nomenclatura clásica, te dicen que si hay tres cargas, utilices los términos hipooso, oso, ico. Pero en el manganeso hay una excepción porque el +7 no puede ser ico. La carga +7 es la máxima estado de oxidación que puede presentar un elemento y eso debe nombrarse con perico. Y si él es perico, el anterior va a ser ico y el anterior oso. Solo aquí cambiaría.
parte de esta regla. Oso, ico, perico. Para los demás elementos que tienen tres cargas, hiposo, oso, ico. ¿Estamos? Te lo dejo ahí porque es importante que sepas esta excepción. Entonces, aquí con la carga más 4, anhídrido manganoso. Mangánico, permangánico. Estos tres óxidos son óxidos ácidos. Estos dos óxidos son óxidos básicos. Esa es la capacidad del manganeso. Hay que recordar con qué cargas forma óxidos básicos, con qué cargas forman óxidos ácidos. Porque estos dos óxidos, que son básicos, al reaccionar con agua formarían hidróxidos. En cambio, estos tres óxidos, que son ácidos, al reaccionar con agua formarían ácidos oxácidos. ¿Estamos? Y llegamos a la parte del día de hoy, ya luego de haber pasado lo que has visto en tu sesión número uno. Y llegamos al tema de hidruros metálicos. ¿Cómo se obtiene un hidruro metálico? Reaccionando metal con hidrógeno. Es un compuesto binario, entonces, y se formula de la siguiente manera. Importante que dentro de este compuesto, el hidrógeno, al ser más electronegativo que los metales, va con su carga negativa, que es -1. Y los metales, pues con sus únicas cargas positivas. Estas cargas se cruzan y se forma el hidruro metálico, donde la cantidad de hidrógeno siempre te indicará qué carga presenta el metal. Obviamente, ¿no? Al cruzarse, lo que genera. Entonces, por aquí veamos, mira. Se va a nombrar de la siguiente manera. Por ejemplo, para el plomo, si está con su carga más 4, su fórmula va a ser del hidruro metálico PbH4, obviamente. Su nomenclatura sistemática entonces va a ser tetrahidruro de plomo, con la cantidad de cada elemento presente en la fórmula. Su nomenclatura stock va a ser la siguiente: hidruro de plomo y el número en romano 4, porque con esa carga está presente el plomo. Y la nomenclatura clásica va a ser, como está con la mayor carga, terminación ico. Hidruro plúmbico, utilizando el nombre en latín del plomo que es plumbum. Aquí te dejo algunos ejemplos más. Para el sodio que tiene una sola carga, hidruro de sodio, su nomenclatura stock no lleva número en romano. Y esa es la común. Ya sabemos por qué, porque tiene una sola carga. En cambio, para el cobre, que tiene dos cargas, más uno más dos, aquí está con más uno. Hidruro de cobre 1, la stock, como es la menor carga, hidruro cuproso. Su nomenclatura común va a ser la clásica. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí respecto a este tipo de compuestos? Todo claro. Continúo con con la siguiente función, ¿ah? Yo lo he separado así en este material, tú vas a observar que primero vamos a ver a todos los compuestos o las funciones binarias. Con eso he comenzado, mira, con funciones binarias formadas por dos elementos. Ya hemos visto óxidos básicos, hemos visto óxidos ácidos, y ahora estamos viendo hidruros. Listo, siguiente. Hidruros no metálicos. ¿Cómo se obtiene cuando el no metal se combina con hidrógeno? ¿Cómo se formula? De la siguiente manera o de la siguiente manera. Que en los dos casos, profe, el hidrógeno va a estar con +1, efectivamente. O sea que el no metal va a presentar su carga negativa. Aquí me olvidé del menos. Menos. Sí, los no metales van a ir con su carga negativa. Ojo ahí.
En la primera fórmula aparece que el no metal va adelante o primero y luego el hidrógeno. Y el N indica la cantidad, bueno, el N indica la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula, pero también con qué carga negativa se encuentra el no metal, ¿no? Pero para algunos elementos, al combinarse con hidrógeno, el hidrógeno va primero en la fórmula. Este N indica la cantidad de hidrógenos, pero también la carga negativa del no metal. Ojo que aquí te dan un dato importante para este tipo de hidruros no metálicos, van a estar en estado gaseoso a temperatura ambiente. Entonces dice, si el no metal es más electronegativo que el hidrógeno, o sea, del grupo 6,7A, se considera el compuesto anfigenuro o haluro. 6A anfígenos, 7A halógenos, pues de ahí el nombre. En conjunto van a ser hidrácidos, o sea, esto de aquí, estas fórmulas de aquí pertenecen a los hidrácidos. ¿Ok? Y su nomenclatura va a emplear el término o terminación uro. Ahora, si el no metal es menos electronegativo que el hidrógeno, aquí es el caso de aquí, se va a considerar hidruro especial. Tiene esta forma. ¿Ok? Y su nomenclatura va a emplear el sufijo o terminación "-ano". Vamos con los primeros, con los de aquí, los hidrácidos. No metales del 6A, del 7A. A ver, agarramos al azufre, que es del 6A, y ellos presentan, mira, carga -2. Las cargas se cruzan, se forma el H2S. Uy, no coloqué lo que se forma. Jeje. Bueno, pero sí sabemos lo que se va a formar, ¿no? Cruzando las cargas. Aquí me olvidé, lo voy a volver a editar. Se me ha pasado. Ahí está, el H2S. ¿Y cómo se va a llamar? Como es un hidrácido, sulfuro de hidrógeno. Se acabó. Ese es el nombre que llevan los hidrácidos. Si es con el flúor, sería -1 aquí, los del 7A con -1. Se cruzan las cargas, queda HF y su nombre va a ser fluoruro de hidrógeno. ¿Estamos? Muy bien. Para los de aquí. A ver, 3A, boro, carga -3. 4A, carbono silicio, carga -4. Y 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, carga -3 también. Lo he hecho con el boro, -3. Luego el hidrógeno, +1. Se cruzan. BH3. Terminación es ano, ¿cómo se llama? Borano. Si es el carbono, con su carga -4, queda CH4, metano. Si es el nitrógeno, como su carga es -3, queda NH3, azano. Pero ese azano es más conocido como amoníaco también, el NH3. Nada, aquí están los nombres. Mira. Grupo 7A, 6A. Fluoruro, cloruro, sulfuro de hidrógeno. Borano, ¿sí? Por 2, duplicados los elementos, diborano, pues. Si es el silicio con -4, silano. Este se llama azano o amoníaco, fosfano, fosfina, arsano, estivano, oxidano, el agua. No, el nombre científico del agua es oxidano. Listo. Seguimos con las funciones binarias y ahora tenemos a los hidrácidos. Los ácidos hidrácidos, perdón. Ya hemos visto los hidrácidos, que son los de aquí, hidrógeno no metal en estado gaseoso. Si tú ves una fórmula que tiene hidrógeno no metal del grupo 6 o 7A, está en estado gaseoso, hidrácido. Y para que sea un ácido hidrácido es porque este hidrácido, que es gas, se va a disolver en agua formando una mezcla acuosa, una solución acuosa. Y por aquí se va a obtener de la siguiente manera. No se obtiene una reacción química, sino en una disolución en agua. Estas soluciones acuosas, denominadas ácidos hidrácidos,
Su nomenclatura, bueno, su formulación es la misma que el hidrácido, solo que ya no va a estar la letra G, porque no se trata de un compuesto, sino va a estar el término AC porque se trata de una solución acuosa. O sea que dicho compuesto se ha disuelto en agua, que adquiere las propiedades de un ácido hidrácido. Dicha nomenclatura va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con la palabra ácido, luego la raíz del no metal y la terminación hídrico. Los ácidos hidrácidos, que son binarios, terminan en hídrico. Estos no tienen oxígeno. Ya te he colocado todas las fórmulas que pueden haber, con los de grupos, con los elementos del grupo 7A y los del 6A. Solución acuosa. Si es el flúor, ácido fluorhídrico. Cloro, clorhídrico. Bromo, ácido bromhídrico. Si es azufre, ácido sulfhídrico. ¿Correcto, chicos? Esos son todos los ácidos hidrácidos. ¿No hay más? Esos son todos. ¿Estamos? Continúo, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos entonces. Si hay dudas, me consultan, por favor. Seguimos con funciones binarias formadas por dos elementos. ¿Quiénes están ahora? Las sales aloideas neutras. Coloco neutras porque no tiene carácter ácido ni básico. Es neutral estas sales aloideas. ¿Ok? ¿Cómo se forma una sal aloidea? Para la sal aloidea, mediante la formulación, va a estar presente el metal con su carga positiva y el no metal con su carga negativa. Se cruzan las cargas y se obtiene la fórmula. El metal, el no metal, por aquí va la carga del metal, por aquí la carga del no metal, formando los subíndices. Pero la pregunta es, ¿y este metal de dónde proviene? Pues proviene de un hidróxido. En los hidróxidos, que ahora vamos a verlos, tú ya los has visto en la clase pasada, está presente el metal con carga positiva. ¿Y de dónde proviene el no metal? El no metal proviene del ácido hidrácido. En el ácido hidrácido está el no metal con su carga negativa. Acabamos de ver. Acá, por ejemplo, el flúor está con carga -1, -1, -1, -1. Y acá, los tres de aquí con carga -2. De ahí provienen los no metales con carga negativa. ¿Eso qué quiere decir? Y perdón, me emocioné, me fui muy lejos. ¿Eso qué quiere decir, chico? Quiere decir que las sales aloideas, o en todo caso toda sal, es un compuesto iónico. Toda sal, ya sea aloidea u oxisal. O que va a haber un metal con carga positiva, que va a ser el catión, y un no metal con carga negativa, que va a ser el anión. Y metal no metal, tú sabes que es compuesto iónico, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el nombre? En el nombre se va a colocar el nombre del anión y luego el nombre del catión. ¿Tú cómo sabes los nombres de los aniones y cationes? Porque ya hemos visto eso, cationes monoatómicos y aniones monoatómicos. Los cationes monoatómicos tienen dos tipos de nomenclatura, stock o clásico. Y los aniones monoatómicos, su nomenclatura termina en ¿qué? ¿Quién me dice cuál es el nombre de los aniones monoatómicos? ¿En qué termina su nombre? Lo hemos visto, acabamos de ver ahora. Los aniones monoatómicos, ¿en qué terminan? En uro, excelente, están ahí atentos, chévere. Entonces, los aniones monoatómicos, cabe resaltar, como te decía aquí, provienen de los ácidos hidrácidos. Ya te los presenté, todo bonito, bien bacano, pero ¿de dónde provienen? De los ácidos hidráceos. Este es el ácido clorhídrico. Al disolverse en agua, libera su ion hidrógeno y el ion cloro queda libre también. Y ese ion cloro se llama cloruro, ion cloruro.
Nación 1. Igual aquí, este ácido es el ácido sulfídrico, ¿no? Y él, al liberar sus dos hidrógenos disuelto en agua, forma el azufre con carga -2 y se llama ion sulfuro. Oye, pero mira esta magia. Así como puede liberar sus dos iones hidrógeno, cabe resaltar que también puede liberar un solo hidrógeno. Y entonces, si libera un solo hidrógeno, la fórmula quedaría HS con carga -1. Si hubiera liberado los dos, quedaría solo S con carga -2. ¿Me dejó entender? ¿Y cómo se llama este anión? Porque también lo vamos a ver más adelante. Ese anión se llama bisulfuro. Profe, ¿de dónde sale el término bi? Ese término bi sale de que en la fórmula final encontramos la mitad de hidrógenos que había inicialmente. Si en la fórmula del anión hay la mitad de hidrógenos que había inicialmente, se utiliza el término bi y se nombra como el anterior, como si hubiera liberado todos sus hidrógenos. Bisulfuro, sulfuro. Entonces vamos a un ejemplo, mira. Tenemos el ion plúmbico, ya que su carga es mayor, +4, porque el plomo tiene carga +2, +4. Tenemos al ion cloruro, cargas se cruzan, genera el compuesto PbCl4 y se llama cloruro plúmbico. Se terminó, chicos, súper sencillo. El sodio tiene una sola carga, por eso se llama ion sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Tanto la stock y la común. El calcio tiene una sola carga que es +2, es el ion calcio, entonces yoduro de calcio, la stock y la común. Bueno, mira, el cobre tiene carga +1 y +2 y aquí está con la carga +1. Entonces su nomenclatura es stock, cloruro de cobre 1. Y la común, como es la menor carga, cuproso. Aquí, la carga es +2 del cobre, yoduro de cobre 2. Y la común, como es la mayor carga para el cobre, yoduro cúprico. Y así te puedes dar cuenta de los demás nombres. ¿Cómo se da? Sales aloideas. No tienen oxígeno. Ahora vamos con las funciones ternarias. ¿Preparado estás? Ahora de 3 elementos. Una fórmula de 3 elementos. ¿Qué, profe? ¿Vamos a llegar hasta ternarias? No, chiquilín. Vamos a ver también cuaternarias. ¿Ya? Y vamos a ver también las especiales. Todo eso te vas a llevar el día de hoy. Y vamos a ver también los comerciales. Profe, ¿qué comercial, propaganda? No, los nombres comerciales que se utilizan a nivel industrial, a nivel químico. A ver, vamos con los primeros de este tipo de función ternaria. Los hidróxidos. Ya fue, ya dice. ¿Mucha info? ¿Mucha info? Ok. La idea de regular es tener todo, que ustedes tengan toda la info necesaria para poder abarcar cualquier problemita que se les presente. ¿Ah? ¿Ok? Esa es la idea, chicos. Vamos. Vamos que sí podemos. Los hidróxidos están formados, o se obtienen, mejor dicho, por la reacción química de un óxido básico, que es metal con oxígeno, y agua. Así se forma el hidróxido. A ver por aquí. Pero también se puede obtener de otra forma. Mira, te lo he puesto aquí abajo. Cuando un metal activo, que es principalmente el grupo 1A2A, metal muy reactivo con el agua, reacciona y se forma también el hidróxido, solo que en esta reacción química va a haber otro producto que va a denominarse subproducto porque es menos importante, y es el hidrógeno. O sea, si yo coloco un metal, una piedrita de sodio del grupo 1A en agua, hay una reacción muy violenta exotérmica, se forma el hidróxido y se va a observar un desprendimiento de un gas. Ese gas va a ser hidrógeno.
Muy bien. ¿Cómo se formula? Bueno, los hidróxidos se caracterizan por tener el grupo funcional OH con carga -1. El OH tiene carga -1, ¿por qué? Porque oxígeno es -2 y hidrógeno +1, la suma -1. Este anión, -1, 1 queda por aquí. La carga del metal positivo más N queda por aquí. Se forma el compuesto. Entonces se sabe al ojo que si yo tengo la fórmula del hidróxido, veo cuántos OHs tiene, ese numerito me indica también la carga del metal que presenta. Tiene dos OHs, la carga del metal es +2. La nomenclatura común y la nomenclatura stock para los hidróxidos. A ver, y la clásica también, pues, ¿no? La sistemática también. Mira por aquí. El cobre tiene su carga, le hemos colocado carga mayor +2. Para la formulación entre el OH con carga -1, su fórmula queda cobre OH2. La nomenclatura sistemática por cantidad. 2 OHs dihidróxido de cobre. La nomenclatura stock, hidróxido de cobre 2 en romanos, por la carga. La nomenclatura clásica, hidróxido cúprico, por la carga mayor. Tenemos el cuadro. Tú ya sabes, esto es repetitivo. Cuando el metal presenta una sola carga, la nomenclatura stock es igual que la común. Hidróxido de sodio, hidróxido de calcio. Pero si tiene dos cargas como el hierro, +2 más 3, hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3, nomenclaturas stock. Y la común va a ser la clásica, ferroso férrico. ¿Sí? Muy bien. Eso creo que ya lo has visto en la clase. Y ahora, otra función ternaria, los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se obtienen cuando un óxido ácido, o sea, un anhídrido, reacciona con el agua y se forma el ácido oxácido. La formulación aquí ya depende de algo matemático, su formulación práctica, mira, es más sencilla. Y se basa en 3 puntos. Si el estado de oxidación del no metal que tiene este óxido ácido es impar, entonces su ácido oxácido va a empezar con hidrógeno, un hidrógeno, luego ese no metal, luego los oxígenos, y su cantidad de oxígenos va a ser X más 1 entre 2, donde X es el estado de oxidación impar de dicho elemento. Si el estado de oxidación del no metal es par, entonces su ácido oxácido empieza con dos hidrógenos, luego el no metal y luego los oxígenos, donde la cantidad de oxígeno va a ser X más 2 entre 2, donde X es, vuelvo a repetir, el estado de oxidación par de este no metal. Pero hay un caso especial, que es el de aquí. El caso especial es para el boro, fósforo, arsénico y antimonio. Solo para esos cuatro debes recordar ello. Estos cuatro cumplen eh, el caso especial. Su ácido oxácido empieza con 3 hidrógenos para ellos. Luego el no metal y la cantidad de oxígenos, X más 3 entre 2, donde X es el estado de oxidación de ellos. Si bien es cierto, ellos presentan estado de oxidación impar también, no cumplen esta regla, sino cumplen su regla especial, empezando con 3 hidrógenos. Bien, hay una nomenclatura común que está basada en lo siguiente. Comienza con la palabra ácido el nombre, luego llevaría un prefijo respecto a la nomenclatura clásica, si es hipo,
o per, pero no siempre está el hipo o el per, ¿no? La raíz del no metal y el sufijo. Ese sufijo va a ser el clásico, oso, ico. Mira, el carbono. Si el carbono utiliza su carga más 2, que es par, vamos por aquí, su ácido empieza con dos hidrógenos. Luego se coloca el no metal y la cantidad de oxígenos va a ser, como es el más 2, 2 más 2 entre 2. 4 entre 2, 2. Como utilizó la carga menor, termina en oso. ¿Cuál es su nombre? Ácido carbonoso. Si utilizo la carga más 4, sería H2 carbono y la cantidad de oxígenos 4 más 2 entre 2. Va a ser 3. Como está con la carga más 4, la mayor ICO, ácido carbónico. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo formularlo? Ujú. Muy bien, mira, para el cloro que tiene cargas impares, caso impar, formaría cuatro ácidos oxácidos, yo solamente voy a hacer dos. Para la mínima carga que es más uno, como hay cuatro cargas, se utilizan los términos hipo-oso, oso y coperico. Si la carga es más uno, comenzaría hidrógeno, el cloro y la cantidad de oxígenos, uno más uno, 2 entre 2 1. HCl. Como si la carga es más 7, cambiaría en oxígenos nada más, 7 más uno 8 entre 2 4, sería HCl4. Si es más uno la carga, ácido hipocloroso. Si es más 7 la carga, ácido perclórico. Puedes hacerlo también con más 3,5. Ahora el fósforo. El fósforo es del caso especial. Vamos a utilizar la carga más 5. La tercera carga, terminación ICO. Comienza con 3 hidrógenos, luego sigue el fósforo, como la carga es más 5, 5 más 3 8 entre 2 4. H3PO4. ICO, ácido fosfórico. Listo, chicos. Está sencillo. Está sencillo, diría yo, chicos. Ustedes también, ¿verdad? Ahora vamos con los ácidos. Bueno, seguimos con los ácidos oxácidos, pero ahora vamos a ver su nomenclatura sistemática. Su nomenclatura sistemática se va a dar de la siguiente manera. Observa, campeón, por favor, no te lo pierdas. Vas a utilizar prefijo respecto a la cantidad de oxígenos que tiene y vas a colocar el término oxo. Luego, la raíz del no metal va a terminar en ato, el nombre del metal. Vas a colocar el estado de oxidación en número en romanos de dicho no metal y luego vas a colocar de hidrógeno. Sigue los pasos, mira, fácil. Trioxo, sulfato, como aquí tiene carga más 4, 4 en romanos, ¿sabes? Allá la carga, ¿no? Con la regla de estado de oxidación, de hidrógeno. Trioxo, sulfato 4 de hidrógeno. ¿Cómo sería el de aquí? 7 oxígenos. Ajá, me XD, lo edité mal. Heptoxo, ¿no? Ay, ya, ya. Vamos a corregir. Ahí está corregido. Dicromato, ya que hay dos cromos, su carga es más 6, 6 en romano, de hidrógeno. Así también se pueden nombrar. Muy bien. Y dentro de compuestos
o funciones ternarias están también las sales oxisales, neutras, ¿eh? Las sales oxisales neutras se forman a partir de la reacción de un hidróxido con un ácido oxácido. Un hidróxido con un ácido oxácido van a formar la sal oxisal neutra. Ahora lo corrijo. La sal oxisal neutra. Puse doble ácido oxácido. Entonces, el hidróxido presenta al catión metálico y el ácido oxácido va a presentar su oxoanión, o sea, va a ser un anión poliatómico formado por el no metal y oxígeno. Ese es el anión, denominado oxoanión, oxianión, y este es el catión, el metal. El metal como catión ya sé su nombre, pero el oxoanión o oxianión no. ¿Cómo se nombra el oxoanión? Derivan de los ácidos oxácidos, por cierto, y van a terminar su nombre en ito o en ato, dependiendo de quién es el ácido oxácido de donde proviene. Por ejemplo, este ácido, como el cloro tiene su carga +1, se llama ácido hipocloroso. Si se disuelve en agua, libera su hidrógeno, también libera o queda libre su anión ClO, que al perder un hidrógeno, el ClO quedaría con carga -1. Es un paréntesis nada más, ¿eh? ¿Cómo se llama este anión? Pues como proviene del ácido hipocloroso, hipoclorito. ¿Ves de oso? Lo cambiamos por hito. Con carga +3 te sale este ácido, que es el ácido cloroso. Libera su ion hidrógeno, queda ClO2, con carga -1, porque libera un hidrógeno. Y se va a llamar anión clorito. El siguiente es con la carga +5, ese es el ácido clórico. Libera su ion hidrógeno, queda ClO3 con carga -1. Aquí ya no le puse paréntesis, mira, que se puede presentar así también. Es el clorato. El ico lo cambiamos por ato. El oso por ito y el ico por ato. Este es el perclórico, libera su ion hidrógeno y se forma el perclorato. Podemos ver también que se cumple con el azufre. Este es el ácido sulfúrico. Y al liberar sus dos iones hidrógenos, el SO4 queda por ello con carga -2. Todo el SO4. ¿Cómo se llama? Ion sulfato. Pero así como pueden liberar todos sus iones hidrógeno, hay un caso también que puede liberar solo un ion hidrógeno. Si libera un hidrógeno, se queda con un hidrógeno en la fórmula y sería HSO4 y todo con carga -1. ¿Qué se añadía, chicos, cuando se quedaba con la mitad de sus hidrógenos? ¿Cuál era ese término? El bi, muy bien, y por eso él se llama bisulfato, pues. Ay, están atentos. Seguimos. Para el fósforo, que tiene ya 3 hidrógenos, su ácido oxácido. Al liberar estos 3 iones hidrógenos, la fórmula queda PO4 con carga -3. Él es el ácido fosfórico y él va a ser el ion fosfato. De ico cambia a ato. Pero mira, puede ser que haya la posibilidad que de 3 libere solo un ion hidrógeno. Entonces la fórmula quedaría con 2 hidrógenos y con carga -1 nada más. Toda la fórmula, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí ya no puedo utilizar el pi, porque acá hay 2 hidrógenos y aquí hay 3.
No, no puedo usar el bi, ni el tri, olvídate. Olvídate del bi, tri, no. Aquí no, solamente se podía utilizar el bi cuando se quedaba con la mitad de hidrógenos que al inicio. Dos no es la mitad de tres. ¿Qué se hace aquí? Mira, hay dos formas de nombrar. Este es el fosfórico. Obviamente va a llevar el término fosfato, pero como hay dos hidrógenos, diácido. Fosfato diácido. ¿Por qué? Porque este anión tiene todavía carácter ácido por la presencia de hidrógenos. Pero así también puede ser que libere sus dos iones hidrógenos, se queda con un hidrógeno y quedaría la fórmula HPO4 con carga -2. Como tiene un hidrógeno, fosfato ácido. ¿Ok? En los libros vas a encontrar otra forma de nombrarlo también. Como hay dos hidrógenos, dihidrógeno fosfato. Como hay un hidrógeno, pues hidrógeno fosfato. También vale ese tipo de nombres. ¿Correcto? De la presencia de hidrógenos que aún presenta su anión. Si el anión todavía presenta hidrógenos, es porque es ácido el anión. Es un anión ácido, con carácter ácido todavía. Este no tiene hidrógenos. Entonces, sabemos ya la nomenclatura de estos oxoaniones. Puede tener prefijo hipo o per, así como también no puede haber, pero el sufijo va a ser siempre ito o ato. El ito, cuando inicialmente su ácido termina en oso. El ato, cuando inicialmente su ácido termina en ico. Y la nomenclatura sistemática, pues, es en base a lo que ya hemos visto. Cantidad de oxígenos, el no metal con terminación ato, el estado de oxidación y el nombre del catión. Eso va a servir para poder nombrar ya a esta sal oxisal. Perdón, a estos, efectivamente, a la sal oxisal, ¿no? Que queremos nombrar. A ver, tenemos al ácido hipocloroso. Le quita su hidrógeno, hipoclorito. Este hipoclorito se une con ion sodio, hipoclorito de sodio. ¿Se entiende, no? Mira por aquí. Este ácido sulfúrico le quito sus dos hidrógenos, sulfato. Se une con el ion calcio, sulfato de calcio. ¿Se terminó? Fácil. Este es el ácido carbónico, se liberan sus dos iones hidrógeno, carbonato y coato. Se une con el ion plata más uno, carbonato de plata. Aquí igualito. Este es el ácido sulfuroso, libera sus dos iones hidrógenos, de oso a hito, sulfito. Se une con el cobre más uno y quedaría sulfito cuproso la fórmula. Mira, este es el ácido mangánico. De aquí la carga del manganeso es +6. Se libera sus dos iones hidrógeno, se forma el manganato, se une con el ion litio, manganato de litio. Ahí tenemos los nombres para estos compuestos. Sales aloideas ácidas. ¿Cómo es sí, profe? Las sales aloideas ya las hemos visto. Metal, no metal, cation, anión, monoatómico. Pero ácido va a ser cuando, vuelvo un ratito por aquí, la sal aloidea va a ser ácida cuando, en vez del anión que va a ser monoatómico, va a ser un anión que todavía presenta hidrógeno, como el bisulfuro. Por eso ácido, porque tiene hidrógeno. Veamos. Bisulfuro de sodio. Puede denominarse también hidrógeno sulfuro de sodio o sulfuro ácido de sodio. Es una sal aloidea, no tiene oxígeno, pero ácido, porque hay presencia de hidrógeno.
¿Dónde? En el anión. Con el selenio, mira, biseleniuro cúprico, ya que el cobre ahí tiene su carga más 2. O también hidrógeno, ajá, hidrógeno seleniuro, ¿sí? Seleniuro sería de cobre 2. Y también seleniuro ácido cúprico. Esas son las sales saloideas ácidas. Así como también hay funciones cuaternarias, y ahí van a estar presentes las sales oxisales ácidas. ¿Cuándo va a ser una sal oxisal ácida? Pues cuando el oxoanión quede con hidrógeno. O sea, todavía hay presencia de hidrógeno en el oxoanión. Entonces se va a nombrar así. Ups, no, no, no. Me fui a otro. Aquí estaba. Mira, CO3 es carbonato. Si todavía tiene un hidrógeno, que es la mitad que había inicialmente, bicarbonato de sodio. O hidrógeno carbonato de sodio. O carbonato ácido de sodio. Tenemos por aquí PO4 fosfato. Como tiene un hidrógeno, hidrógeno fosfato de potasio. O fosfato ácido de potasio. Este es dihidrógeno fosfato de potasio o fosfato diácido de potasio. Por aquí, mira, quedó con la mitad de hidrógenos. Este SO2 es el sulfito. Como tiene la mitad de hidrógeno, bisulfito es este de aquí, cúprico, ya que el cobre tiene su carga más 2. O hidrógeno sulfito de cobre 2 o cúprico. O sulfito ácido cúprico. Y de ahí los nombres. Existen compuestos mucho más complejos, pero hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Mencionando nada más y nada menos a los peróxidos, que también existen dentro de la inorgánica. Los peróxidos, ya el oxígeno está actuando con su carga -1, y en la fórmula aparecen siempre dos oxígenos presentes. Ujú. No se puede simplificar, si aquí hay un 2, un 4, no, no se puede simplificar con el oxígeno, con la cantidad de oxígenos. Eso es clave dentro de su formulación. Un metal va a formar un único peróxido, y esto lo va a hacer con su mayor estado de oxidación. Por ejemplo, el sodio, peróxido de sodio, dos oxígenos, entonces deben ir dos oxígenos con carga -1, entonces deben ir dos sodios con carga +1, para que la suma de carga sea cero. Tenemos el peróxido de litio, de calcio, de bario, de cobre, y el peróxido de hidrógeno, que es el más conocido, que está presente en el agua oxigenada. Nombres comerciales, y hasta ahí llegamos. Hay compuestos químicos, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, que comercialmente se nombra como polvo de hornear. Nombre comercial a la venta, ¿no? El carbonato de calcio, mármol, piedra caliza. El dióxido de carbono, hielo seco. Óxido de calcio, cal viva. El hidróxido de calcio, cal apagada. El hidróxido de potasio como potasa cáustica. Hidróxido de magnesio como leche de magnesia. El hidróxido de sodio como soda cáustica, al igual que por ahí hidróxido de potasio, potasa cáustica. Hipoclorito de sodio, lejía. El sulfato de calcio dihidratado, el yeso. El sulfato de sodio decahidratado, sal de Glauber. El sulfato de magnesio heptahidratado, sal de Epsom. Ahí los tienes. Te pueden preguntar en un ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la atomicidad de la leche de magnesia? MgOH2, 2, 2 y 1, 5. También pueden mencionarte el nombre comercial y debes formular. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vieron la clase del día de hoy? Están aprendiendo un nuevo idioma, ¿no?
Este nuevo idioma es la nomenclatura de estos compuestos. Entonces por aquí te comparto todo el material para que tengas todas las funciones y poder guiarnos para los ejercicios que vamos a ver a continuación. A ver, a ver, a ver. Semana 5 sesión 2, ¿no? Abriendo sus ejercicios, demorando cargar porque varias diapositivas. Mm, sí, te los comparto ahora entonces. Confírmame que ya se puede descargar. Sí está cargando todavía. Si no, lo vuelvo a enviar. Ujú. ¿Se pudo, chicos? Sí, parece que sí. Sí, listo, chévere. Vamos a por los ejercicios, chicos. Tenemos por ahí un poquito más de media hora para hacer los ejercicios del día de hoy. A ver, voy a traer mi tableta, ¿ya? Ujú. Muy bien. A ver, ¿cuál es la clave de la primera pregunta? La uno en romanos, el ácido sulfúrico H2SO4 es un ácido hidrácido, dice, ¿verdadero o falso, chicos? Vamos proposición por proposición. Ujú. Eso es totalmente falso, pues, porque no es hidrácido porque tiene oxígeno. Tener oxígeno es oxácido. Falso. De la PREA del 2022. Sencillo. El calcio 4, que es el sulfato de calcio formado, se clasifica como una sal oxisal. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Es una sal oxisal? Verdadero, pues. ¿No? La sal oxisal está formada por dos aniones. El anión metálico, que es el calcio con carga más 2, el catión metálico, perdón, y el anión que va a ser el oxoanión. Cuando veas un oxoanión junto a un metal,
Sal oxisal. Este es ion sulfato con carga -2. Poco a poco ya vas a saber su nombre sin tanta regla por el uso de estos en las fórmulas. Entonces, muy bien. El CO2 es un gas considerado como óxido básico, chicos. CO2, óxido básico. No, ¿verdad? El CO2, chicos, tiene no metal, carbono más oxígeno. Entonces no puede ser un óxido básico. Un óxido básico es metal más oxígeno. ¿Qué tipo de óxido es? Ácido o anhídrido. La clave, la letra C. Vamos al siguiente. Nos está hablando aquí acerca de los hidruros metálicos. Entonces dice, uno, se forma por la reacción directa entre metal e hidrógeno. ¿Verdadero o falso? Metal, hidrógeno, hidruro metálico. Obviamente que sí, pues, ¿no? De ahí el nombre. El hidrógeno en estos hidruros metálicos, su estado de oxidación del hidrógeno es -1. Chicos, ¿verdadero o falso? Sí, verdadero, muy bien, ya que los metales son positivos. Y dice el LiH, que es el hidruro de litio, ¿es un ejemplo de hidruro metálico? Sí, pues, porque el litio es metal, está junto al hidrógeno. Así que colocamos por aquí verdadero. Todo verdadero. Clave letra A. Avión. Siguiente. Los hidruros metálicos son iónicos. A ver, generalmente o mayoritariamente. Si dice mayoritariamente es porque en algunos casos no se cumple. ¿Quién me puede decir cuál es el hidruro metálico que no es iónico? A ver, ¿por qué un hidruro metálico es iónico? Porque un hidruro metálico es metal con hidrógeno y el hidrógeno es no metal. Entonces nosotros sabemos que generalmente metal con no metal, justamente es el hidrógeno, se trata de un compuesto, C de compuesto, ¿sí? Iónico, pero no siempre. Ojito, ojito. Este tema no lo vieron conmigo, pero yo sé que les han dicho que hay un elemento que se llama berilio, que es metal, y que él forma enlaces covalentes, por ejemplo, con el hidrógeno. El berilio, que es metal, con el hidrógeno forma enlaces covalentes. Incluso creo que lo vimos en geometría molecular, o sea, donde vimos moléculas polares a polares, revisan, está su estructura, eso es una estructura covalente. Esa es la excepción, pues. Este es covalente. Pero la mayoría, no decir los demás metales, junto al hidrógeno van a ser iónicos. ¿Por qué? Metal, no metal, iónico, ¿no? Ahí la diferencia de electronegatividad va a ser mayor que 1,9 para metal con hidrógeno. Solamente en berilio con hidrógeno no se cumple. Listo. En estos compuestos el hidrógeno actúa como hidrógeno más uno, dice. Chicos, hidrógeno más uno, no, pues no. Acabamos de ver que es -1. Falso. Algunos liberan hidrógeno gaseoso
al reaccionar con el agua. Algunos liberan hidrógeno gaseoso al reaccionar con el agua. Efectivamente, hay algunos metales que son muy reactivos con el agua y van a liberar hidrógeno gaseoso. Incluso por aquí te creo que te dice, ¿no? En la pregunta número 4. Cuando entra en contacto con el agua, produce burbujas de hidrógeno gaseoso. Te está soplando ahí la pregunta 4. Lo que evidencia que el hidrógeno está formándose, está combinándose con metal, formando así el hidruro metal. ¿Cómo se llama este compuesto? Chicos, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cuál marca? ¿Es una sal? No, pues, chao. ¿Es un peróxido? No, estaría entre los tres primeros. ¿Es un hidróxido? Tampoco. ¿Vamos a colocarle número en romano? Tampoco. ¿Por qué? Porque el calcio tiene una sola carga que es +2. Entonces solamente se nombra como hidruro de calcio. Se acabó. H de hidruro y el ion calcio es ion calcio. Se terminó. Eso es cuando presenta una sola carga. Calcio, calcio se terminó. El número en romano va cuando el metal presenta dos cargas. Ujú. Así que la clave es la letra A. Listo, chiquito. Pregunta número 5. Ya vamos avanzando bien, ¿ah? Tenemos fósforo con hidrógeno reacciona y forma pH 3. Chicos, ¿el fósforo en qué grupo de la tabla periódica está? ¿En qué grupo de la tabla periódica está? Sabemos que es un no metal. Búscalos por ahí, si no te acuerdas. ¿Qué grupo de la tabla periódica es? Es un no metal de grupo 5A. Y si es un no metal de grupo 5A, según la teoría que hemos visto, ¿cuál es su estado de oxidación negativo? -3, pues, ¿no? Y por ello forma el siguiente compuesto, pH 3. Además, si es del 5A, del 4A o del 3A, forma un hidruro especial. Su hidruro es pH 3 cuando reacciona con hidrógeno, presencia de hidrógeno, pH 3. ¿Y cómo se nombra? ¿Con qué terminación, chicos? Estos hidruros especiales se nombran con la terminación ano, pero por si acaso tiene otro nombre también con terminación ina, que es un nombre comercial. Su nombre va a ser fosfano o fosfina. Entonces, esto es correcto, porque el fósforo es no metal. El fósforo tiene carga -3, es correcto. Lo puedes hallar también, como es no metal, aquí el hidrógeno va con +1, como son tres hidrógenos +3. Entonces fósforo -3, para que la suma de 0. Pero no podemos decir que es metálico. Eso sería falso.
Con ello, la clave es la letra B. Muy bien. Entonces vamos a resaltarlo de aquí. Es un nombre también importante. Listo. Vamos al siguiente. ¿Cómo es la uno en romano, chicos? ¿Verdadero o falso? La uno en romanos, ¿verdadero o falso? Ah, la uno es verdadero, pues, chicos, ¿sí o no? Claro, mira, ¿qué te está diciendo? El compuesto H2S. Si te dice que es un compuesto y observas que hay hidrógeno con no metal del grupo 6 o 7A, en este caso 6, es un hidrácido, pues. Este de aquí es un hidrácido y los hidrácidos se nombran con uro. Su nombre sería sulfuro de hidrógeno. Y este cuando se disuelve en agua, se forma una solución acuosa. De G se coloca AC y ya no va a ser un hidrácido, sino va a ser un ácido hidrácido. La solución es un ácido hidrácido y su nombre termina en hídrico. Entonces, de uro, de sulfuro de hidrógeno, pasa a ser ácido sulfhídrico cuando está en solución acuosa, o sea, disolviéndose en agua. Eso es lo que te está diciendo la uno y por eso es verdadero. En la 2 dice, el amoníaco, bueno, ya dije su nombre, NH3, puede nombrarse de manera sistemática. Todo compuesto binario se puede nombrar de manera sistemática. ¿Y cuál sería sistemáticamente? Pues contando la cantidad de elementos que tiene, tres hidrógenos, trihidruro de nitrógeno. Pero saber también que su nombre comercial o común es el amoníaco, pero también se puede utilizar prefijos de cantidad. Ujú. Igual aquí, mira, se puede nombrar como tetrahidruro de carbono, pero comúnmente es el metano. Incluso es orgánico este compuesto. El HCl en estado gaseoso, dice. En estado gaseoso. Chicos, en estado gaseoso es un hidrácido. No puede ser ácido. ¿Su nombre cómo sería, chicos, si es un gas? El HCl gaseoso es un hidrácido y se nombra con uro. Su nombre sería, cloruro, si está el cloro presente, de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, no ácido clorhídrico. Cuando es acuoso ya es ácido clorhídrico. Mucho cuidado ahí, ¿eh? La clave va a ser la letra A. Siguiente. A ver, estoy aquí, chicos. En un compuesto, el magnesio metálico reacciona con hidrógeno. Metal más hidrógeno, ¿qué se forma? Al hidrógeno le pongo H2 porque es un gas cuando está libre. Muy bien, esto no existe. Obviamente no va a ser no metálico porque es metal.
Esto tampoco. No se va a formar un óxido. ¿De dónde saldría el oxígeno? Lo que sí debes tener en cuenta es que el magnesio, como está en el grupo 2A, su única carga al combinarse es más 2. Su carga es más 2, entonces va a estar junto a dos hidrógenos. Ujú, y el hidruro se genera de esa manera. Y va a ser un hidruro metálico. Como su carga es más 2 queda con dos hidrógenos. Su forma. Si su carga es más uno queda con un hidrógeno. Si su carga es más 3 queda con tres hidrógenos. Si es más 4 con cuatro hidrógenos. ¿Estamos? Siguiente. La uno, ¿verdadero o falso? Selenio, grupo 6A. ¿Cuál sería la fórmula? H2O, H2SE. Los del 6A tienen carga menos 2. Aquí, como es un no metal, el hidrógeno va a estar carga más uno, entonces el no metal debe ir con carga negativa. Como su carga es menos 2, pues por eso presenta dos hidrógenos. Como es del 6A, primero en la fórmula va el hidrógeno. Igual ocurre con los del 7A. Y son hidruros no metálicos. Entonces se llaman hidrácidos. Vamos a colocarle incluso la letra G de gaseoso. El seleniuro de hidrógeno en estado gaseoso puede clasificarse como hidrácido. Sí, ¿verdad? En solución acuosa se formula así, efectivamente, solo cambia de G por AC y corresponde a un ácido hidrácido. Es correcto, ¿no? Todas las proposiciones son verdaderas ahí, chicos. Ujú. ¿Cómo se llama este compuesto, chicos? La B. No puede ser telururo porque es acuoso, entonces es un ácido hidrácido. Ujú. Su nombre va a empezar con ácido y como está en solución acuosa, termina en hídrico su nombre. Por eso la clave es la letra B. Ah, ah. Ujú. Listo. Letra B la clave, ¿ah? El hídrico por el ácido. Siguiente, chicos, la 10. Los hidruros del grupo uno y 2 se nombran como hidruros de metal debido a que el hidrógeno actúa con número de oxidación menos uno, como el hidruro de sodio. ¿Verdadero, no? El uno y 2 son los metales alcalinos y los metales alcalinoterios. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. Y ahí el hidrógeno va con carga menos uno. Chicos, las dos en romano, ¿verdadero o falso? Verdadero también, ¿no? Vimos el liborano, que era un hidruro especial. Y de ahí se forman los del grupo 13, no solo el 13, sino del 14 también y del 15. 13, 3A, pues chicos. El grupo 14, grupo 4A,
Se nombran sistemáticamente como hidruros de carbono, de silicio, etcétera. Sin uso de prefijos. Chicos, si es sistemático, no puede decir sin uso de prefijos multiplicativos. Tiene que usarse el tetra. Tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, tetrahidruro de germanio. Es por eso que esto es falso. Y la clave sería la letra A. ¿Cuántas preguntas hay por ciento? Ah, mira, son 20. Llevamos 10. Quedan 10 más. ¿Alguna pregunta en especial que quieres que vaya directo a esa pregunta o seguimos la secuencia? No me dicen nada, yo sigo secuencialmente. Sigo entonces. A ver, chicos, ¿cómo es la uno ahí? ¿Verdadero o falso? El HCl en disolución acuosa se considera un hidrácido, dice, y presenta enlace covalente polar entre hidrógeno y cloro debido a la diferencia de electronegatividad de elementos. Ah, eso es falso, pues. Cuando está disuelto en agua, ya no es un hidrácido, es un ácido hidrácido. Ups, combustible, ratito, ¿ya? Bien, vamos al siguiente. El HF en estado gaseoso no se clasifica como ácido hidrácido, sino como fluoruro de hidrógeno, aunque el enlace HF es covalente altamente polar. Ya no está mezclando dos temas, ¿no? Enlace, nomenclatura. Efectivamente, el HF es altamente polar, ese enlace covalente. En cierto se da por compartición de electrones. ¿Y por qué es altamente polar? Porque el flúor es muy electronegativo. Y efectivamente en estado gaseoso no va a ser ácido hidrácido, sino va a ser hidrácido. Y por ende su nombre va a ser fluoruro de hidrógeno. O sea que eso es correcto. Muy bien. Y la 3, los hidrácidos se caracterizan por presentar enlaces iónicos en su estructura. No, hidrógeno con cloro, con flúor, con yodo, con azufre, con selenio. Todos son no metal con no metal, hidrógeno con otro no metal. Los enlaces son covalentes. Y por tener oxígeno, dice, no, peor aún, en su composición química. Esto es recontra falso. Entonces aquí la clave es la letra T. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta 12, algo más interesante aún. Interesante, ¿por qué? Chicos, ustedes se acuerdan que cuando, a ver, ¿se acuerdan de esto, no? De este ácido podía perder un hidrógeno y se quedaba con un hidrógeno a la fórmula que tenía carga -1, ¿sí? Y esto, cuando se combina con un metal, por ejemplo el ion sodio, se formaría el bisulfuro de sodio. Y como la fórmula es de una sal y que todavía tiene hidrógeno, ¿se acuerdan que se llamaba sal ácida?
Ujú. Pero ¿de dónde sale el ion sodio? El ion sodio sale del hidróxido de sodio. Al liberar su ion OH, se genera el ion sodio. Él libera un hidrógeno y se genera el bisulfuro. Pero ahora vamos a hacer algo similar. Mira. Imagínate que tengo el ion bromuro, bromo menos uno. ¿De dónde proviene? Del HBr, cuando pierde un hidrógeno. Ujú. Y vamos a colocar aquí el hidróxido de calcio. Pero el hidróxido de calcio le voy a hacer perder un OH nada más. Si se pierde un OH, entonces la carga de todo esto es más uno, porque pierdes un solo OH. Hubiera perdido los dos OHs, pues más dos. Y esto se combina con lo de aquí y quedaría calcio, OH y bromo. Como en la fórmula de esta sal todavía hay OH, entonces va a ser una sal básica. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Correspondiente a lo que hemos visto que son las sales ácidas, ahora vamos a ver las sales básicas. Ok, vamos a explicarlo aquí. Entonces, dice aquí, con respecto a los compuestos formanos, seleccione el valor de verdad para las siguientes proposiciones. En A se forma una sal básica. A ver, efectivamente, porque tiene dos OHs, mira, la sal. De los tres que tenía en el hidróxido, solo libera un OH, se queda con dos. Aquí sí libera su hidrógeno, el ácido, y se queda el ion cloruro. Lo mismo vemos en el siguiente. De los tres OHs que tiene, va a liberar sus dos iones OH y se queda con uno. Y aquí sí también se va el hidrógeno y queda con el cloro. ¿Por qué arriba hay un cloro y por qué abajo dos cloros? Te explico. Porque en el primero libera un OH y cuando libera un OH, su carga de todo lo de aquí que es FOH2 es más uno porque liberó un OH. Del cloro sabe su carga que va a ser menos uno. Se cruzan las cargas, queda uno y uno y se forma esta fórmula. Pero en el otro caso queda solo como H, o sea que libera dos hidrógenos, perdón, dos OHs. Y si libera dos OH, su carga es más 2. Ese 2 pasa por aquí y es por eso que aparece el 2 abajo del cloro. ¿No? Nos podemos dar cuenta de ello. Pero ¿qué más dice? En A se forma una sal básica, ya hasta ahí bien, que puede nombrarse como dihidróxido, cloruro de hierro, dihidróxido por los dos OHs, cloruro por el ion cloro y hierro, como aquí está con su carga más 3, aquí también, no pierde la carga, hierro 3. Esto es verdadero. Pero te dice que en B forma una sal ácida, imposible, no es ácida la sal porque tiene OH, es básica. Ahí ya falló. No es hidrógeno aquí, debe decir hidróxido porque tiene OH. Esto es falso. Y en la última dice una neutralización completa del hidróxido de hierro con ácido clorhídrico produce FeCl3 como sal neutra. ¿A qué se refiere con neutralización completa, chicos? De ahí los términos químicos, ¿no? Neutralización completa significa que va a liberar el hidróxido al disolverse en agua todos sus iones OH y el ácido todos sus iones hidrógeno.
quedando el hierro más 3 y el ion cloruro menos uno. El 3 pasa al cloro, el uno al hierro y queda esta sal y aparte agua, porque tú sabes que en toda reacción de neutralización, base y ácido, se forma una sal y agua. Eso es lo que se forma en toda reacción de neutralización. Y como la neutralización es completa, esta sal queda sin OHs y sin Hs, o sea, neutras. La sal es neutra, y eso es correcto. Así que la clave aquí es la letra C. Muy bien. Ya pues chicos. Entonces, hasta ahí llegaríamos con la clase del día de hoy, ya que estamos en la hora. ¿Tienes ahí algunos más ejercicios? Te debo dejar las soluciones de estos ejercicios para que corrobores tus claves. ¿De acuerdo? Cuídense. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.